nombre, Señor, y la gran realidad, Señor, de tu ser en medio de nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solamente tú puedes hacer eso posible. Nosotros somos seres tan necesitados cada día, Señor. Pero te damos gracias porque tú nos das, Señor, esa fuerza, sabiduría, Espíritu Santo, Señor, para poder vivir, Señor, la vida cristiana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy voy a concluir. No voy a tratar, pero hoy sí voy a concluir el mensaje de la semana pasada, la oración que glorifica al Padre. Y si usted puede ponerse de pie, vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 6, 9 al 13. Ya hemos leído la semana pasada el contexto de esta oración, modelo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer la oración. Y dice la palabra del Señor, versículo 9 al 13, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Puede sentarse, hermanos. La semana pasada le expliqué que esa última frase no pertenece a los escritos originales, sino aparece en versiones de la Biblia un poco más cercanas a nosotros, o lo que se le llaman traducciones tempranas, ¿verdad? No más antiguas. Y por eso es que no estoy haciendo ningún comentario acerca de ese texto. Pero la semana pasada hablábamos acerca de la oración que glorifica al Padre. Y es impresionante ver cómo el Señor Jesucristo, yo quisiera que usted se imaginara, sentado en el monte, como lo dice el sermón del monte, empezó a enseñarle a sus discípulos. Y desde que empezó a enseñarles, les empieza a enseñar la gran realidad de la nueva naturaleza de quienes ellos son ahora, una vez se han arrepentido de sus pecados y una vez que reconocen a Jesús como su Rey, como su Señor, como el Mesías prometido. Y Jesús empieza a arreglar la palabra es arreglar y aclarar y a corregir todas aquellas cosas a las cuales los discípulos estaban acostumbradas a lo que era la religión, a la manera correcta de acercarse a Dios. Él les ha dicho, ustedes han interpretado la ley mal. Esta es la verdadera interpretación. Él ha hablado también acerca, en los sermones pasados que hemos hablado, el Señor Jesucristo nos ha hablado acerca de la verdadera justicia. Y el sermón de esta mañana o de esta tarde, que es la segunda parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en medio de aquella exhortación a los discípulos en cómo no vivir una vida falsa, una vida religiosa falsa, una vida hipócrita.
El Señor, en su sabiduría, en su amor y misericordia, les enseña a los discípulos lo que es la verdadera espiritualidad, la verdadera justicia en la vida práctica. Y eso es lo que es la oración. La oración no es algo que no practican los seres humanos, sino solo los ángeles, no. Eso es para nosotros, para los hijos de Dios. Para los que vemos que tenemos un Dios, primeramente de quien dependemos y a quien debemos toda misericordia y toda bondad recibida para nosotros. Y la religión puede cegar y puede engañar al hombre a tal punto como los fariseos oraban, no para el Señor, no para la gloria de Dios, sino oraban para su propia gloria. Y la semana pasada hablamos de cómo el Señor les dice, no oren así, sino deben de orar de esta manera. Y esta oración tiene dos divisiones, cosas con respecto a Dios, en las peticiones que nosotros como cristianos debemos de traer en oración, debemos de tener en cuenta este modelo de oración de nuestro Señor Jesucristo, porque nos muestra esas dos dimensiones o esas dos divisiones. En primer lugar empieza con Dios y segundo estamos nosotros. Primero empieza teniendo una visión correcta de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el reino y de nuestro deseo con respecto a su voluntad. La segunda división de esas peticiones se enfocan, que es en donde más me quiero enfocar hoy, se relacionan directamente con la necesidad del hombre. Dios, el correcto lugar, la correcta adoración, la correcta posición de Él, y nosotros en nuestra posición correcta de necesitados y dependientes de Dios. La verdad que esta es una oración modelo que debe de considerarse a la luz de lo que el Señor mismo nos enseña acá y cómo es que nosotros debemos de tener una actitud correcta y no religiosa al venir en oración al Señor. Y es una oración verdadera, es una oración llena de verdades. La oración no solamente es un mandato a orar, hemos dicho que es un modelo, pero en realidad es un mandato, porque el versículo 9 nos dice, vosotros orad de esta manera. O sea, no es una opción para el cristiano. No puede haber otra posibilidad que oremos fuera de ese marco. Si nuestro marco en la oración, cuando nos acercamos a nuestro Señor, escuche, no tiene en claro que nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, debemos de santificar el nombre del Señor, que no es otra cosa que apartarlo a Él de todos esos dioses falsos y tenerlo a Él en el lugar correcto. Si eso no está sucediendo en nuestra vida, estamos orando fuera del marco que el Señor nos está enseñando y fuera de lo que la Biblia nos enseña, que es que toda la gloria es para Dios, que todo es sostenido por Dios, todo proviene de Dios, todo es sostenido por Dios y todo es para su gloria. Romanos 11:36, ¿verdad? Suena un poquito conocido. Entonces esta oración tiene que empezar con el Padre y tiene que empezar con ese conocimiento y ese elemento de santificar el nombre de nuestro Dios. Así como Él nos santificó para hacernos su pueblo, nosotros ahora no tenemos otra opción y no podemos tener otro Dios. Él lo santificamos a Él, lo
hacemos a un lado y los separamos de todos los dioses de este mundo. Todos los dioses que nosotros por naturaleza y por habilidad podemos crear. El trabajo puede ser un dios. La familia puede ser un dios para muchos cristianos. Los hijos pueden ser un dios. ¿Y cómo es que a veces no santificamos al Señor? Pues no, a veces no lo santificamos porque le damos prioridad a otras cosas antes que a Él. Y aquí lo que está hablando es una santificación para ponerlo a Él en un lugar especial. El Señor no nos santificó y nos apartó para ponernos, escuche, juntamente con todos estos pueblos de las naciones en este mundo pecador. Él nos apartó para hacernos un pueblo especial. Un pueblo que puede tener comunión con Él, que puede acercarse en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, de tentación. Pero Dios es fiel y nosotros no somos fieles y nosotros no santificamos el nombre del Señor. Y cuando sucede que delante de nosotros se presenta una oportunidad con la cual yo puedo negociar y digo, ahora Dios no, ahora es esto. Sucede con cosas tan rudimentales como el trabajo, la familia, el dinero, el materialismo. En primer lugar, la oración, el regalo de la oración se nos da ese privilegio de comunicarnos con Dios, primeramente porque somos hombres necesitados y el único que puede suplir nuestras necesidades es nuestro Dios. No va a ser este mundo, no va a ser el gobierno. Por ahí hay en muchos estados y en muchos países lugares en donde hay asistencia pública y la persona piensa que el gobierno va a ser la que les va a solucionar todo y hacen filas por horas o días, semanas. Y sin embargo, nunca serán saciados verdaderamente. Pero nosotros tenemos la oración para eso. Y entonces esa oración es importante que tenga a Dios en el lugar correcto. No puedo acercarme a Dios pensando que Él es uno de los cuales o una de las opciones a las cuales yo puedo venir para pedirle cualquier cosa. A ver, Señor, ahora yo sé que tú estás ahí, pero ahora yo le voy a orar a Dios mi inteligencia. Ahora voy a confiar más en mi inteligencia. No. Una oración así no glorifica a Dios. Una oración que glorifica a Dios es una oración que lo tiene a Él en el lugar correcto, en el lugar que Él merece, en donde recibe toda la gloria, en donde reconocemos que Él es el todopoderoso, omnipotente, presente, eterno, justo, independiente, y que nosotros necesitamos de Él y no Él de nosotros. Otra actitud del cristiano en cuanto a la oración es de que siempre debemos de tener, nosotros los cristianos, escuchen, siempre debemos de desear y de orar al Señor que venga a tu reino. Y hablaba rápidamente, no quiero centrarme acá mucho, pero no hablamos del reino de Dios universal y eterno, pero hablamos del reino de Cristo Jesús. Qué manera más preciosa de nuestro Dios en su sabiduría de darnos una entrada a la comunión con el Dios eterno a través de su Hijo Jesucristo, en quien ha prometido un reino. Y eso debe de ser nuestro deseo. Eso debe de ser nuestra oración. Debemos anhelar, por decirlo así, en una manera simple, estar con Él, influenciado completamente por su reino, por su poder, por su autoridad y por su dominio.
¿Cuántas cosas vemos hoy en día que no reflejan eso en este mundo pecador? En donde lo único que enseñamos, lo que aprendemos de este mundo es pecado, idolatría, materialismo, rebeldía. Todo cristiano con una visión correcta de quienes ahora pide que venga tu reino. No queremos que este mundo sea nuestro reino. No queremos que este mundo sea nuestro reino. Y no podríamos, escuche, querer que este mundo fuera el reino en el cual nosotros vamos a vivir para siempre. Cada una de las cosas que nosotros podemos ver y aún mientras los días pasan cada vez más, son más detrimentales, inmorales. Cada vez esta sociedad se está hundiendo más en el pecado. Y a tal punto de hacer cosas que van en contra de la razón. Hace poco mi esposa me compartía un video de una noticia aquí en Dallas, en donde parece que era un centro para adultos, como una barra de LGTB, llevaron a niños pequeños para que fueran y participaran en bailes y esas actividades de ellos con hombres homosexuales y transexuales. Y usted ve eso y salió en las noticias y la gente queda sorprendida. Eso es lo que es este mundo, este reino de tinieblas, de muerte, de pecado. El Hijo de Dios tiene muy claro que este no es el lugar donde vamos a posar por siempre. El Hijo de Dios tiene un deseo supremo y más alto, porque Dios se lo ha dado, del reino de Cristo, en el cual decíamos, se hará perfectamente su voluntad. Ahora, como dice un comentarista, el reino de su Hijo está aquí como una semilla creciendo y llegará a su culminación y a su pleno establecimiento. Y ahí, hasta ahí se hará su voluntad. Eso debe de ser nuestro deseo. Y se hará su voluntad. ¿Cuál voluntad, hermano? ¿No se hace la voluntad de Dios en este mundo? Sí se hace la voluntad de Dios en este mundo. Pero la petición que aquí se está tomando en cuenta es aquella petición de que se haga la voluntad de Dios, la voluntad particular para cada uno de los creyentes, de los discípulos. Yo debo de orar para yo hacer la voluntad, porque no siempre hago la voluntad de Dios. Yo debo de orar por mis hermanos y los unos por los otros para que hagan esa voluntad particular de Dios, porque no todo el tiempo hacemos la voluntad de Dios. Y lo vemos en el hecho de que en la Biblia encontramos en cada uno de los libros imperativos, mandatos y órdenes para decir: no hagas esto si no haces esto. Deja de hacer esto. Vamos a ver unos textos con respecto a esto. Hay una voluntad que yo les decía que es una voluntad soberana, el decreto de Dios, que no dejará de suceder. Él ha dicho y Él hará. Esa no la podemos nosotros quebrantar, ni tenemos nada que decir ahí. Se cumple sí o sí. Puede abrir la Biblia conmigo en Isaías 46, 9 al 10. Dice la palabra del Señor acá en cuanto al decreto de Dios. Dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios
y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Esa frase es importante y maravillosa. El Señor dice, yo declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo lo declaro, dice el Señor. Yo digo y mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero se realizará. Bendito sea el nombre del Señor. En esa voluntad nosotros no tenemos nada que decir. El Señor cumple su voluntad aquí y allá. Pero hay una voluntad que los cristianos tenemos que desear fuertemente, que tenemos que tener en mente en todo el tiempo, es que se haga la voluntad de Dios. Aunque no se hace perfectamente la voluntad de Dios y se hace de alguna manera, nosotros debemos desear que se haga la voluntad de Dios, como dice la palabra, aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Efesios 5, 15, 17, si puede ir conmigo. Porque este es un buen ejemplo de lo que la oración, modelo de nuestro Señor Jesucristo nos habla, de que debe de ser ese elemento en cuanto a Dios y nosotros pedir que su voluntad se haga. Efesios 5:15 dice, por tanto, dice Pablo, y escucha el lenguaje, cómo habla, es un lenguaje de precaución, de cuidado, de advertencia. Por tanto, tener cuidado cómo andáis. Ese es un verbo, tener, un imperativo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. La voluntad de Dios ahí particular para el cristiano es que no ande como insensato. Sino cómo es que es la voluntad del Señor que ande el cristiano. No ande como insensato, sino como sabios, como hijos de Dios, que reflejan la comunión con Dios. Versículos 16 al 17 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor acá en el contexto? No es que sean necios, sino que sean sabios, porque los días son malos. Los días son días terribles de desobediencia delante de Dios, y nosotros como cristianos no debemos de ignorar, escuche, el error más grande que podemos hacer como cristianos es pensar que todo el tiempo lo que hacemos cumple con la voluntad de Dios. Más adelante, aquí en este texto dice, es más atrás, que nosotros debemos examinarnos. Pero la voluntad del Señor es que seamos sabios. La voluntad del Señor en el versículo 18 es que seamos influenciados por el Espíritu. La voluntad del Señor es que nosotros tengamos un corazón con gratitud, y la voluntad del Señor es de que como iglesia nos sometamos unos a otros, y así se va. Y en el versículo 1 del capítulo 5 encontramos tantos imperativos de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Romanos 12, 1, vamos a leer para terminar con este. Lo tiene abierto ya, dice Romanos 12, 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, estoy en el primero, ¿no? 12, Romanos 12, 1. Ahí está.
Por consiguiente, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y escuche la exhortación de Pablo a la iglesia en Roma. Y le dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Esa palabra verifiquéis, que la vamos a tocar más adelante, es una palabra de para que comprueben, examinen, para que puedan examinar y comprobar, o sea, que ustedes puedan entender, es la traducción correcta, o que más nos da luz, para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno para Dios, lo que es aceptable para Dios y lo que es perfecto para Dios. Pablo está exhortando a ustedes, tienen que ser renovados en su mente y no se adapten a este mundo. Entonces aquí nos habla de la necesidad de nosotros entender la voluntad de Dios, pero más que entenderla es también de hacer la voluntad de Dios. Sería, como les dije, un error más grande el pensar que nosotros siempre hacemos la voluntad de Dios, o pensar que hay un lugar en el universo ahora que se haga la voluntad de Dios en cuanto a esta voluntad particular, que si vamos allá a África y se hace la voluntad del Señor y digamos, bueno, ya llegamos al reino de los cielos. No hay ninguna nación, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna familia en donde se haga la voluntad de Dios perfectamente todavía. Y por eso la palabra está para exhortarnos. Entiendan cuál es la voluntad de Dios. Busquen la voluntad de Dios. No sean necios, sean sabios. Sed pues imitadores de Dios. La voluntad de Dios es que seamos imitadores de Él. Y así podemos ir por toda la palabra y la voluntad de Dios para nosotros. Pero llegamos al versículo en donde nos habla la oración de nuestro Señor Jesucristo acerca de la necesidad nuestra como hombres de carne y hueso. La oración no solamente incluye ese elemento y gran división de tener en mente un entendimiento correcto de lo que nosotros debemos de desear de la voluntad de Dios y de su reino y de santificar el nombre del Señor, pero también nos da del versículo 11 al 13 esa imagen correcta de en dónde es que nosotros estamos como cristianos. Y si hay algo lo que nosotros debemos de realizar es de que nosotros siempre debemos de estar pidiéndole al Señor por el pan nuestro de cada día, recuerdo la palabra. Ahora, yo les dije a usted que cada uno de estos imperativos o de estas peticiones denotan urgencia. Es algo que debemos de traer al Señor encarecidamente. Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Yo me preguntaba, ¿por qué el pan nuestro de cada día? Estamos hablando de la santificación del Señor, de su reino y de su voluntad para toda la humanidad. Y escuche, de repente, boom, vamos para abajo. Pídanle al Señor el pan nuestro de cada día, la necesidad más básica que nosotros necesitamos. Si hay algo que necesitamos en nuestra vida es el alimento y el agua. Es que en realidad nosotros como cristianos nunca debemos de pensar que no hay nada que nosotros tengamos que no proceda del Señor. Y eso es en la necesidad más básica, como el alimento, aquello que podemos quizás jactarnos y olvidarnos y decir, bueno, el que sirve el plato en la mesa soy yo, porque yo voy a trabajar 8 horas al día, regreso y voy a la marca y lo compro.
sin notar que hay un elemento de misericordia y de gracia que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y entonces la actitud o la petición tiene que venir, no es que Jesús esté diciendo, solo oren por la comida. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes deben de orar por aquello que es lo más necesario, lo más necesario para la vida básica, el alimento, el pan y el agua. Pero si eso es realidad, entonces podemos concluir a través de este texto que si podemos acercarnos con el Señor tan encarecidamente para que nos provea el pan de cada día, escuche, así debe de ser, y mucho más encarecidamente para las cosas espirituales. Si pedimos por el trabajo, pidamos por nuestra santificación. Si pedimos por el carro, pidamos especialmente por nuestra santificación. Si pedimos por la casa, pidamos primordialmente por nuestra santificación, por hacer la voluntad de Dios. Si pedimos por los alimentos, hermanos, pidamos también por nuestra santificación, para que nuestra vida sea una vida conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay esa palabra, danos hoy el pan nuestro de cada día. En el original es solo una palabra y es el único lugar donde se encuentra en toda la Biblia esa palabra. Eso es interesante porque hay un énfasis ahí. La necesidad del cristiano no es una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, o cada vez que vamos a la iglesia. La necesidad del cristiano es de cada día y debemos de ser conscientes en la oración y en la petición al Señor. Señor, provéeme y dame fortaleza espiritual, dame alimento. Guárdame, Señor, todos los días. Señor, permite que este día yo glorifique tu nombre. Yo no puedo pedir el día lunes, Señor, permíteme que hoy glorifique tu nombre, y el día martes olvidar que ese día estoy propenso a no glorificar su nombre. Entonces yo tengo que pedir, Señor, ayúdame hoy también a glorificar tu nombre. Ayúdame hoy a ser obediente. Yo no puedo creer que me levanto el día domingo y que, Señor, hoy quiero ser obediente porque voy a la iglesia, voy a cantar, pero el día lunes me olvido de pensar que el día lunes yo estoy propenso a ser desobediente. La necesidad del cristiano que depende de Dios es diaria. A cada momento, cada segundo. Y esa necesidad se refleja no solamente en lo que necesitamos del Señor, protección, sabiduría. Escuche, todos los días necesitamos el Evangelio. Todos los días necesitamos escuchar el Evangelio. Danos hoy el pan de cada día. Nos habla de esa dependencia de Dios, no solamente en las cosas tan básicas como el alimento, pero en las cosas espirituales. Y Efesios 6 nos recuerda que nosotros debemos de fortalecernos en el poder y la fuerza del Señor, porque la guerra espiritual es real. ¿Cuánto más importante es eso? La vida espiritual. Si dependemos de Cristo o del Señor para el alimento diario, cuánto más para la vida espiritual. Versículo 12, la petición viene y es otra necesidad. Si el hombre necesita y tiene dependencia de Dios, de que Él sea el suplidor de todas las cosas, tanto el pan físico como en la fortaleza espiritual, ahora hay otra necesidad que es real y palpable en los cristianos, es
que necesitamos el perdón de Dios. Acuérdense que para este punto, el asunto del perdón de Dios y de la justificación de ellos para ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús, ese problema se ha solucionado. Sin embargo, estos hombres siguen viviendo en esta tierra. Los discípulos seguían caminando en esta tierra. Y el hecho de que el Señor les dice, pidan para que se haga su voluntad, el hecho que el Señor les está diciendo, no oren así, sino oren de esta manera, nos habla de la gran realidad que los hijos de Dios, aunque estamos ahora en Cristo Jesús, seguimos viviendo en este mundo en el cual nosotros fallaremos al Señor y no siempre haremos su voluntad. Y por eso que el cristiano no puede pensar que nunca más necesita acercarse al Señor y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Esa es una realidad constante y esta petición dice, perdona nuestras deudas. Escuche, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El hecho de que estos cristianos que deben de orar así, pueden orar de esta manera diciendo, Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado. Está asumiendo que ellos ya han practicado algo de eso y ellos han perdonado siguiendo el mandato del Señor o lo lógico que debe de ser que aquellos que son perdonados deben de perdonar. Aquí en ninguna manera está diciendo que nosotros obtenemos la salvación o el perdón de Dios a través de perdonar a otros. Eso sería un evangelio de obras. Y pues entonces aquellos que perdonan a otros podían ser salvos y decirle al Señor, perdone mi pecado porque yo ya perdoné a fulano. Pero no es eso lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es de la realidad de que nosotros como cristianos todavía estamos en este mundo y llegarán momentos donde tendremos faltas delante del Señor. Escuche, nosotros debemos obediencia total al Señor. Y por tanto, cada desobediencia y cada falla necesita el perdón del Señor. Todos los días. Nosotros debemos obediencia al Señor, lealtad total. Por lo tanto, cada falla necesita el perdón de Dios. Cuando no hacemos lo que es correcto, cuando no hacemos lo que glorifica su nombre, cuando hacemos todo lo contrario a lo que es. Y esa palabra deudas, curiosamente, es una de las palabras en el original, una de las 5 palabras que la Biblia usa para hablar acerca del pecado. Esa no es la palabra hamartía, sino es una palabra que se pronuncia ofeilema, que habla de deudas. Originalmente se usaba para deudas en negocios o transacciones financieras, pero llegó a usarse tanto así en la mayoría de las veces que aparece en la Biblia, se usa como para deudas morales delante de Dios. Deudas morales delante de Dios, lo que quiere decir deudas que nosotros adquirimos delante de Dios cuando debemos de hacer lo correcto y no lo hacemos. La palabra hamartía habla de, tiene el sentido de errar al blanco. Y como dice el pastor John MacArthur, el pecado no da en el blanco de la norma de la justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra más popular para el pecado, hamartía, está diciendo que nosotros somos incapaces de dar en el blanco de la justicia de Dios. Es solamente Dios el que puede hacer eso. Y pecamos de esa manera porque nunca podríamos acertar al blanco de Dios. La palabra acá, deudas, es ofeilema, habla de deudas morales, pecados morales delante de Dios. Hay otra palabra
que se llama paraptoma, que habla de y tiene sentido de violación. Y es el pecado de resbalar, caer, y resulta en aquel resbalar o caer que es producto de la desobediencia intencional o del descuido espiritual. Por otro lado está la otra palabra que se usa para pecado, que es la palabra parabasis, que se refiere a pisar al otro lado de la línea y tiene sentido de ir más allá de los límites prescriptos por Dios, que a menudo se traduce como transgresión. Oiga, este pecado, dice, es más consciente e intencional que el pecado de amartía o pataroma, porque este es el pecado que dice: Dios me ha dicho no debo de atravesar este lugar y yo decido atravesarlo voluntariamente, intencionalmente. Y está el último, que es el más terrible de todos, que es la palabra anomía, que significa anarquía. Y la Biblia usa esa palabra para hablar del pecado del hombre. Y este es el pecado más intencional y flagrante. Es la rebelión directa, abierta contra Dios y sus caminos. Ninguna de esas últimas es la que nos habla acá en la oración. El versículo 12, la palabra ahí es deudas o velema, que quiere decir una deuda moral delante de Dios. Cuando pecamos delante de Dios y no hacemos lo correcto, Dios espera, escuche, que nosotros nos arrepintamos y que pidamos perdón a Él. Debemos ser conscientes y nunca engañarnos nosotros mismos y pensar, no pecamos de la forma en que lo hace anomía, que es un pecado intencional y flagrante, rebelión directa a Dios. O la parabasis, que dice Dios, te dice no cruces acá, pero tú cruzas para acá. No debemos de pecar de esa manera. Pero sí fallamos y quedamos en deuda moral delante de Dios cuando acumulamos odio en nuestro corazón, cuando vemos cosas que no tenemos que ver, cuando deseamos cosas que no tenemos que desear, cuando tratamos a los demás como no los debemos de tratar, porque eso no refleja a Cristo. Cuando estamos dispuestos a negociar la gloria de Dios por cualquier otra cosa, o la prioridad de Dios en mi vida por el trabajo, el dinero. Oiga, hermano, no hay nada más triste para un cristiano el pensar que es mejor irse a ganar los $200 un domingo que venir a la iglesia. Estamos dispuestos a fallar muchas veces, pero aquí la oración dice: Padre, es una oración consciente, con los pies en la tierra, que dice: no solamente necesito para ti, para el pan diario y en la vida espiritual, pero también necesito perdón de ti. Y hay un hecho real que ellos dicen, este cristiano que debe de orar esta oración, que dice: perdóname mis deudas como también yo he perdonado o hemos perdonado a nuestros deudores, aquellos que tienen faltas morales delante de nosotros. Lo común o lo lógico sería que alguien que está fallando no tenga la capacidad de perdonar, pero este creyente que debe de orar así dice que está pidiendo perdón en base a que él ya ha perdonado. O sea, está haciendo algo bueno. Siempre estaremos delante del Señor como deudores. Versículo 12, para ir concluyendo, el 13, perdón, que es el tercer punto de esta, o la tercer petición en cuanto al hombre, y dice
la petición, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo cristiano debe de estar consciente que si hay algo de lo que necesita, no solamente es el pan diario, la fortaleza espiritual y el perdón por sus faltas morales delante de Dios diariamente, pero debe de estar sabedor o debe de estar despierto a la realidad de que nuestra vida todavía está en este mundo y que estamos siendo probados día a día. Algunas pruebas, escuche, como dice un comentarista, vienen de parte de Dios, pero esas pruebas son con la intención de revelar algo genuino. No va con la intención de destruir, pero la prueba que viene del diablo es una prueba que va con la intención de destruir, de matar. Aquí la petición es en oración, y no nos metas en tentación. Ya hemos leído que la Biblia en Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. ¿Cómo debemos de entender esta no nos metas en tentación? Bueno, la tentación no está, la oración no nos está indicando aquí de que Dios es el que nos mete en tentación, sino más bien está diciendo, no permitas que caigamos en tentación, la tentación que viene de Satanás. ¿Por qué? Porque la segunda parte de esta oración dice, mas líbranos de todo el mal. Esa palabra mal se puede traducir, dice que una palabra neutral que se puede traducir maldad o el maligno, o sea, Satanás. Qué glorioso es ver que después de la petición de ser suplido por Dios, viene la petición del perdón y ahora sigue la petición de protección de parte de Dios. Cosas tan importantes para la vida del cristiano. La prueba de la cual se pide protección es la prueba que viene del diablo, aquella prueba que quiere destruir, que viene con el fin de destruir. Yo quisiera decirle que la prueba que Dios da a sus hijos no es una prueba para destruir, sino es una prueba para purificar. Es una prueba para santificar, es una prueba para fortalecernos, es una prueba para transformarnos, es una prueba para enseñarnos a tener confianza en Él. Y así que todas las cosas que llegan como prueba a la vida del cristiano están apuntando a revelar algo en nosotros, y por decirlo de una manera simple, a revelar la genuinidad del cristiano. Pero la prueba que aquí el creyente debe de orar y la cual tiene en vista es aquella prueba que viene del maligno, de Satanás. Porque esa prueba es todo lo contrario. Esa prueba viene con el propósito de ensuciar, viene con el propósito de debilitar, viene con el propósito, óigame, sí transforma también como la otra que es de parte de Dios, escuchen, pero esta transforma en hombres pecadores, apartados de Dios. La otra los transforma de ser niños espirituales a ser adultos espirituales. La prueba despierta confianza, pero esta no, esta transforma o más bien deforma, porque está llena de pecado. Esta prueba que viene del maligno nos enseña a confiar en nosotros mismos y a dejar de confiar en Dios. Yo soy sabio. Yo sé, y solo yo, todo el tiempo yo, dejamos de confiar en Dios.
Esa prueba que viene del maligno es una prueba que viene con el propósito de lastimar, de herir, de matar. Y nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, no permitas, Señor, sino más bien líbranos. Esa palabra líbranos en el original tiene la idea de rescatar. Rescátanos. Yo sé, Señor, que tú has dado la salida para toda prueba y que ninguno de tus hijos va a ser tentado más allá de lo que puede soportar, pero la oración dice, Señor, rescátanos. Rescátanos ahora. El riesgo es muy grande. Voy a cerrar con este texto y vamos a ver si puede ir a 2 de Pedro 2, 1, 9. Voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto de cómo es que concluye. El verso 9 se usa la misma palabra de líbranos, o sea, rescátanos. Aquí mismo se usa esa palabra y nos da una idea exacta de lo que es que el Señor rescata a sus hijos piadosos de la tentación o de la prueba. Segunda de Pedro 2, 1, 9 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios, escuche esto, versículo 4 hasta el 9 es bien importante, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató a Lot, a justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, y hace un paréntesis porque este hombre, o sea, Lot, este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos un mundo lleno de inmoralidad, decía, diariamente sentía su alma justa atormentada por los hechos inicuos. Y el versículo 9 cierra con un broche de oro, dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Wow. Hermano, la tentación y la prueba de Satanás mismo va a venir a tu vida. Y es una de las necesidades que nos habla esta oración. O te dejas tragar o confías en el Señor y le dices, Señor, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos, rescátanos, sálvanos de las garras de Satanás. Hermano, todos estos elementos en cuanto a la realización, que seamos conscientes de que vivimos en este mundo caído todavía como cristianos, debe hacernos orar de esta manera.
confiadamente sabiendo que el Señor es sabio y que Él rescatará de tentación a los piadosos y los pondrá, los santificará y los pone en un lugar y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Eso no somos nosotros. Nosotros somos los que Él guarda, los que Él rescata, los que Él liberta. Hermano, esta oración de verdaderamente es una oración preciosa. No es una oración para repetirla, puede repetir y no hay nada de malo, pero es una oración que nos da principios en cómo nosotros debemos de ver la oración, nuestras necesidades diarias y el lugar correcto de Dios, su reino y su voluntad. Eso es una verdadera espiritualidad. Un hombre apartado de Cristo no podrá vivir de esa manera. La evidencia de los fariseos, los escribas que oraban, ofrendaban, ayunaban, pero todo para su gloria. En eso ya estaban siendo tragados por Satanás. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios tiene que ser consciente de cuál es el lugar de Dios. ¿Cuál es el papel tan importante del reino de su Hijo Jesucristo para nosotros, sus hijos? El aspecto de que hagamos su voluntad y que deseemos su voluntad. Que traigamos todas nuestras necesidades, sean físicas, materiales, espirituales, delante de Él. Y que constantemente estemos conscientes de que fallamos al Señor y que tenemos que pedirle perdón. Y encarecidamente hinclarle, clamarle, decirle: Señor, rescátame y no permitas que yo entre en la tentación y caiga en el pecado y te falle. Qué preciosa oración. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, esta mañana, esta tarde, Señor. Sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites y nos instruyes a través de tu palabra, Señor, a cómo ver perfectamente, Señor, la realidad de quién eres tú, cómo debemos de acercarnos a ti, Señor, cuál debe de ser nuestro entendimiento en cuanto a tu reino, Señor, y tu voluntad en tu iglesia. Y reconocer, Señor, que nuestra necesidad es diaria. Señor, danos fortaleza. Guárdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre sea el que nos guía para guardarnos, Señor, de caer en tentación. Tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a entender esto, Señor, de una manera preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.